Buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Resumen Semanal de Trading. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola Santi, muy buenos días. Pues muy bien, un domingo muy guapo. La verdad que con muchas ganas de ver este RST en el que estamos aquí mano a mano tú y yo hoy. Sí, intentaremos que sea ameno al menos y una edición dinámica, un poquito diferente esta vez, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si te parece, Juan, empezamos por Local Market. ¿Nos comentas qué ha hecho el IBEX esta semana? Sí, ya tenemos aquí en pantalla el IBEX 35, bueno, la misma imagen que ya tenemos subida en seedsmentor.com en la plataforma. Eh, Normalmente siempre suelo dejar estos textos, ¿no? Para saber cada concepto de los que vamos aprendiendo, pues verlos reflejados y que yo creo que ayudan luego cuando los repasamos, ¿no? Entonces, la principal novedad es que esta semana, con esta vela de aquí, damos por finalizada la etapa 4, ¿no? En este marco temporal semanal. Damos por finalizada la etapa 4 por un motivo. En realidad son por dos motivos. Uno, porque vemos como ya tiene dos cierres claros, que es este de la semana pasada y este de la semana actual en los 8.690 y algo, por encima de la media de 20. ¿Vale? Esa es una de las características. Y la segunda característica es que veis que tengo aquí marcado el nivel de retroceso desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante y vemos cómo ha eliminado, pues yo diría, si esto es el 60, esto sería el 80, pues el 85% más o menos de todo el impulso bajista. Eso lo que nos habla es que el rebote es fuerte y por lo tanto que esa etapa 4 ha finalizado. Además, si ya entramos al tipo de vela que nos está dejando en estas dos últimas sesiones, bueno, pues son dos velas en las que conocemos como bottom tail, en las que la mecha es mayor que el cuerpo y además mechas por abajo. Es decir, ha habido intentos durante la semana, intentos bajistas rechazados, intento bajista rechazado. Eso lo vamos a ver mejor en el diario. Pero bueno, que nos queda la idea de que la etapa 4 en marco temporal semanal ha finalizado y estamos ya en lo que conocemos como etapa 1. Si vamos al diario, bueno, pues lógicamente ya tiene que, al tener esta subida en semanal, pues en diario, pues lógicamente tiene que estar en etapa 2, que es lo que ocurre, y además acaba de superar una resistencia que tenía en la zona de los 8.636 con esta ruptura del pasado viernes. Decíamos en el viernes de cierre previo, no en el de ayer, no en el de antes de ayer, en el viernes previo, que en el caso de ruptura por el lado alcista, tenía una pequeña pega, que es que inmediatamente tiene una resistencia justo a continuación, que es la media de 200, y es justo donde se ha parado, ¿lo veis? Lo ha intentado, vamos a ponerlo un poco más grande, lo ha intentado, ¿veis la mecha? La vela fue todavía mucho más verde y a final de sesión pues comenzó un poco el retroceso hacia la zona de la resistencia. Aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, con la misma cosa que tenemos que tener cuidado siempre que hay patrones de ruptura de continuación alcista, es decir, cada vez que se rompe una resistencia. Siempre existe el riesgo de un posible, de lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista. Para que eso no ocurra, esta vela del viernes tiene que tener continuidad el lunes. En la siguiente sesión, el martes. Debería tener, porque el lunes es festivo, no hay bolsa, debería tener continuidad el martes, ¿vale? Es importante porque si el martes nos hiciera esto hacia abajo, roja, imaginaos que esto fuera roja hasta aquí, esto sería lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista y por lo tanto su objetivo se va a ir directamente aquí, a la zona de los 8.423. Por eso es muy importante lo que ocurra el martes en el mercado. También es verdad que va a haber mercado americano, entonces ya si se mueve mucho el mercado americano, pues no nos va a generar un hueco, ¿no? Y a lo mejor si el mercado americano, como tiene pinta, veremos luego, de seguir bajando, no sería de extrañar que el martes nos abriera con un hueco más hacia abajo, eliminando esta ruptura y se convertiría en una falsa ruptura. Si el mercado americano se da la vuelta y va para arriba, bueno, pues entonces nada, el IBEX también lo recogerá y tendrá cierta continuidad alcista con el siguiente objetivo que ya está en la zona de los 8.866. Pero sinceramente creo que el escenario más posible es el contrario, por lo que vamos a ver en el mercado americano. Es decir, que esta ruptura no sea del todo cierta, y el martes nos veamos abocados a un pequeño hueco bajista que a lo mejor nos dé ese concepto que aprendemos de fallo de ruptura de continuación alcista, cuyo objetivo sería que se volviera a la zona de soporte previo, en la zona de los 8.416. Ese, Santis, es el escenario que creo más probable.
Muchos de vosotros nos oís hablar en todos los RSTs y en los juegos bursátiles de patrones. Entonces, Juan y yo hemos decidido, como algunos no sabéis bien de qué se trata en concreto este tipo de patrones, vamos a ir detallando cada uno de ellos con los que trabajamos habitualmente en sysmentor.com. Y Juan, esta semana, ¿qué nos tienes preparado para iniciar el tema de los patrones? Pues hoy os quería mostrar dos patrones, patrón de compra 1 y patrón de venta 1, que son los más sencillos, los que aprendemos en el curso básico. Al final, ¿qué son esto de los patrones? Digamos que es el momento de identificar el lugar adecuado de entrada. Es decir, siempre os damos el tostón con que la gráfica, lo veis aquí, siempre está dividida en dos partes, un gráfico semanal hacia la izquierda y un gráfico diario hacia la derecha. Este de aquí. Bueno, ¿qué hacemos en el gráfico semanal? Tratar de identificar la etapa, como acabamos de hacer, ¿no? Ahora mismo decíamos que estábamos en una etapa 1. Bueno, perfecto. Imaginaos que estuviéramos en una etapa 2, como esta de aquí, esta de aquí. Entonces, vemos que el movimiento es claramente alcista. Bien, esa es la misión del gráfico semanal. ¿Cuál es la misión del gráfico diario? Encontrar el momento de entrada. ¿Y cómo encontramos el momento de entrada? A través de los patrones. ¿Vale? Es, digamos, el argumento claro para decidir, oye, ¿por qué ahora sí y hace 2 días no? Cuando probablemente en semanal el gráfico estuviera más o menos similar, ¿no? Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es, detectamos hacia dónde va la corriente del río en el gráfico semanal y en el gráfico diario, a través de los patrones, detectamos el momento adecuado en el que nos echamos a nadar, en el que nos tiramos a nadar. ¿Vale? Eso es lo que usamos con unos patrones. Tenemos sobre, no sé, unos cuantos, sobre 8 o 10, una cosa así. Hoy vamos a ver rápidamente, someramente, 2 de ellos, que son el patrón de compra 1 y el patrón de venta 1. Vamos a ver en pantalla ahora mismo. Es el patrón de compra 1. Para ello, ¿qué deberíamos encontrar? Deberíamos encontrar que en gráfico semanal ya tenemos una etapa 2 alcista, es decir, una tendencia alcista, que como sabéis viene determinada por varios conceptos. Primero, las medias de 20 y la de 40 o 50, me daría igual, están alcistas, verdes. Segundo, el concepto de máximos y mínimos relevantes tienen que ser crecientes, especialmente los mínimos relevantes. Y tercero, es que el precio normalmente siempre está por encima de la media de 20. ¿Vale? Esas son las 3 características de etapa 2. Entonces, si miramos al semanal directamente y cumple estas características, digamos que ya sabemos hacia dónde está el río, ¿no? Corriendo. En este caso, hacia arriba, etapa 2 alcista. Pero ¿qué pasa? Que no todos los momentos en los que en semanal está alcista es adecuado para entrar. Es lo que llamamos el timing, el momento adecuado de entrada. Tenemos que esperar a que eso ocurra. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, pues cuando encontramos alguno de los, ya os digo, 8, 9, 10 patrones que tenemos en Seeds Mentor y que hoy vemos el primero. ¿Cuál es el primero? Fijaros, el patrón de compra 1, es muy sencillo, no me complique mucho con el nombre, ¿no? Estamos en plena etapa 2, tanto en gráfico semanal como en diario, ¿lo veis? Es importante que estén alineados los dos marcos temporales. Y tras un nuevo máximo en diario, aquí lo tenemos, este máximo de aquí, lo que buscamos es que haya una condición principal y 2 secundarias. La clave es la condición principal, ¿vale? Que haya 3 o más máximos decrecientes. 1, 2 y 3 máximos decrecientes. Cuidado con las palabras, ¿eh? 1, 2 y 3. Perfecto. Ese es un primer requisito. Si además hay una condición secundaria, que es que las 3 sean velas rojas, como es en el caso este de manual, de libro, pues perfecto. Y si además también hay 3 mínimos decrecientes, como es este caso, 1, 2 y 3, oye, pues fantástico. Si cumplen las 3 condiciones, digamos que es un patrón más fuerte. Si solo cumpliera la primera, sería suficiente. Es decir, solo con que haya lo que denominamos una inhalación hacia la media de 20 con 3, de 3 a 5 suelen ser máximos decrecientes, pues eso sería fantástico, ¿no? Ya cumpliría un patrón de compra 1 perfecto. ¿Cómo entramos? ¿Cómo utilizamos este patrón de compra 1? Porque lo importante es lo que nosotros decimos de que las aperturas de posiciones, bien sean alcistas en etapa 2 o bajistas en etapa 4, ocurran cerca de la media. ¿Ok? Y eso es lo que buscamos, que ocurran en el entorno de la media. Vamos a ver en este caso cómo entraríamos. Fijaros, este es el mismo ejemplo y compraremos justo cuando el precio esté unos céntimos por encima del último máximo decreciente. Cuidado con las palabras, repito, por encima del último máximo decreciente. Bueno, vale, llegamos a un nuevo máximo, ¿no? Decíamos, y a partir de ahí, ¿qué encontramos? Buscamos, mejor dicho, de 3 a 5 máximos decrecientes, como escalones hacia abajo. Bueno, pues aquí hay uno, este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero.
Bien, ya nos estamos acercando a la media de 20. Fantástico, eso es lo que queremos. ¿Dónde sería la entrada, la compra en este caso? Sería unos céntimos por encima, ¿eh? Unos céntimos por encima de este máximo. Imaginaos que este máximo fuera 10. Bueno, pues a 10,04 o 10,05, me da igual, ¿eh? Bien, esa sería la compra. Y una vez que ya tenemos detectado el momento de compra, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, situarnos, fijar el stop. Esto es como cuando subís al coche, ¿no? O subís al coche y lo primero que hacéis casi instintivamente, ¿qué es? Poneros el cinturón de seguridad. Bueno, pues esto es un concepto análogo. Cada vez que entréis en una acción, lo más correcto es poner el stop de protección, con ponerlo bien, claro, el stop de protección. Entonces, en este caso, ¿dónde lo colocamos? Pues lo colocamos justo debajo del mínimo de la vela del día de entrada, es decir, este día, o del día anterior, el que sea más bajo. Vamos a suponer que este fuera lunes, esta vela. Esta sería martes. Esta sería miércoles. Nuestra entrada sería jueves, ¿vale? Bien, entonces la entrada es de jueves. ¿Y dónde ponemos el stop? Debajo del mínimo el día que entro, del jueves, o del día anterior, el que sea más bajo. ¿Cuál de los dos mínimos es más bajo? Bueno, pues evidentemente el del miércoles, este de aquí. Y además le añadimos un 1% más. ¿Ok? Y ese sería esta distancia entre el precio de compra y el stop de pérdidas. Esto es lo que llamamos la R, es el riesgo máximo que tenemos en esa operación y que normalmente para nosotros tiene que estar entre un 6 y un 7%. Eso es lo más adecuado para nosotros. A partir de aquí, ¿qué esperamos? Bueno, pues lógicamente, como estamos en una etapa 2, lo que esperamos es que como mínimo se vaya al máximo relevante anterior, que es este de aquí. Pero ojo, digo como mínimo. ¿Por qué? Porque si estamos en etapa 2, la definición de etapa 2 de tendencia alcista nos dice que la estructura de máximos relevantes tiene que ser creciente. Si esto no llega aquí, imaginaros que llega aquí y se nos cae, ya no tendremos etapa 2 alcista porque ya no tenemos definición de etapa 2 alcista con máximos relevantes crecientes. Si esto sigue hacia arriba, pues perfecto, que es lo que buscamos, ¿no? Y luego al final, bueno, ya entraríamos en más detalle para ver qué tipo de objetivos podríamos buscar en cada caso, ¿no? No vamos a entrar en ello porque ya nos llevaría un rato largo. Esto sería la operativa para el lado alcista, pero acordaros, la bolsa es simétrica. Y ojo, viendo lo que vamos a ver en Estados Unidos, este patrón de venta 1, que vamos a ver a continuación, que es el que utilizamos en etapas 4 bajistas, puede sernos muy interesante. Vamos a empezar por la definición. Empezamos el patrón de venta 1 para que nosotros utilizamos este patrón. Primero tenemos que ver en semanal, como siempre, el gráfico de la izquierda, ver en semanal y tratar de encontrar un gráfico en el que esté en etapa 4 bajista, en tendencia bajista. ¿Y cómo se define la tendencia bajista? Bueno, pues análogo, la bolsa es simétrica. ¿Cómo tiene que estar la media de 20 y la media de 40 o 50? Ya sabéis, me da igual. ¿Cómo tiene que estar? Bajando, bajista, rojas, ¿vale? Bien, ¿cómo tiene que estar la estructura de máximos y mínimos relevantes? Decrecientes, ¿eh? Especialmente los máximos relevantes en tendencia bajista. ¿Y cómo tiene que estar el precio? El precio tiene que estar por debajo, casi siempre por debajo de la media de 20. Esas son las características típicas de etapa de tendencia bajista, de etapa 4 bajista, pero características objetivas. Aquí no hay, ya veis que no os hablo en ningún momento de líneas de tendencia o cosas de estas, que son totalmente subjetivas. No las uso, las líneas de tendencia, porque, no sé, si este vídeo lo estamos viendo 100 personas, estoy seguro que de esas 100 personas cogemos un gráfico y nos salen al menos 3 o 4 líneas de tendencia distintas. Bien, ¿eso qué es? Eso es el concepto de subjetividad. ¿Ok? Y nosotros evitamos ese concepto, salvo uno que explico en toda la formación, solo uno, pero que el tiempo me ha demostrado que funciona, pues entonces tengo que incorporarlo a mis herramientas, ¿no? Pero en este caso, la definición de tendencia bajista es una definición objetiva, que una vez que la entiende cualquier persona llega a la misma conclusión, ¿no? Eso es el concepto de objetividad. Bien, pues una vez que en semanal ya vimos que está en etapa 4 bajista, lo que tenemos que buscar es en diario en qué momento me echo a nadar en esa tendencia bajista, ¿no? Y eso lo hacemos a través de varios patrones, entre ellos el primero que aprendemos es el patrón de venta 1. ¿Cuál es la situación que nos encontramos? Bueno, pues lo que os acabo de comentar, ¿no? Estamos en plena etapa 4, alineamiento de marcos temporales, tanto en gráfico semanal como en diario. Y tras un nuevo mínimo, en este caso es tras un nuevo mínimo, vais a ver que el lenguaje es exactamente lo mismo, pero a la inversa que vimos antes. Lo que buscamos es esto. Buscamos una condición principal y dos secundarias. Una principal y dos secundarias.
Si se da la principal, ya es motivo suficiente de entrada en cortos. ¿Cuál sería? Que aparezcan 3 o más mínimos crecientes. Son como escalones, ¿no? Llega un nuevo mínimo, fijaros aquí, y a partir de aquí, ¿qué buscamos? 1, 2 y 3, que podríamos definir otra vez como lunes, martes y miércoles. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Corregir la tremenda distancia que había con la media de 20, ¿lo veis? Esto es lo que estaríamos haciendo. Entonces, lo que hace es acercarse a la media de 20, que es uno de nuestros requisitos, ¿no? Nosotros compramos cerca de la media de 20. ¿Y qué es cerca de la media de 20, Juan? Eso es muy subjetivo. Ya empezamos con cosas subjetivas. No. Nosotros nos marcamos como máximo un 4%. ¿eh? Un 4% de nuestro punto de entrada con la media de 20 en el momento en el que entremos. Esto es objetivo. ¿Ok? Que luego en la realidad yo marco ese 4%, bueno, por la experiencia, pero que si en la realidad veis un patrón de compra 1 o un patrón de venta 1, que al final es un 4,3, pues es que me da un poco igual, ¿no? Pero lo que no puede ser es que sea un 10%, ¿vale? Ese es el concepto. Bueno, aquí vemos la primera condición principal es que haya mínimos crecientes. Perfecto. Tres mínimos crecientes, como son como escaleras, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Bien, la segunda es que haya 3 o más velas verdes, que en este caso no son así. En este caso no son así, son una verde, una roja y una verde. Bueno, si fueran 3 verdes, pues mejor. Y la tercera condición, en este caso secundaria, es que haya 3 o más máximos crecientes consecutivos. Es decir, que los máximos de estas velas también sean crecientes. Bueno, fantástico. Como digo aquí, si ocurren las 3 condiciones, más fuerte es el patrón. Pero en realidad, con que haya 3 o más mínimos crecientes, ya sería suficiente. Para abrir posiciones cortas, vamos a ver cómo lo haríamos. Fijaros, abriremos posiciones cortas. Aquí está. Lunes, martes, miércoles, en cuanto se pierda unos céntimos por debajo del mínimo de la última vela alcista. Atención, unos céntimos por debajo del mínimo de la última vela alcista. La última vela alcista es esta. Bueno, pues unos céntimos por debajo es aquí. Esto que tenemos marcado, la venta, aquí. Sería el momento de entrada en corto. ¿Dónde fijamos el stop? El stop lo fijamos justo por encima del máximo de la vela de entrada o del día anterior, el que sea más alto. Bueno, si esto era lunes, esto era martes, esto era miércoles, la entrada es el jueves en posiciones cortas. Con stop por encima del día que entro, por encima del máximo del día que entro, que sería aquí, o del día anterior, el que sea más alto. En este caso, el más alto es el mismo día, en el de entrada, el jueves. Bueno, pues mi stop tiene que ir un 1 por encima, un 1% por encima de este máximo. Y lo mismo, esta distancia entre nuestro punto de entrada en corto y nuestro stop es lo que llamamos la R, riesgo por operación. Y eso no puede ser superior a un 6 o un 7%. ¿Cuál es el objetivo mínimo? Bueno, lógicamente el objetivo mínimo es que se vaya hacia el suelo, hacia aquí, como mínimo, que se vaya hacia el mínimo relevante anterior. Pero pongo mínimo. ¿Por qué? Porque si estamos en etapa 4 bajista, la estructura de máximos y mínimos relevantes tiene que ser decreciente. Entonces, lo más lógico y lo más habitual es que esto tenga continuidad bajista. No voy a entrar tampoco en el tema de los objetivos, porque estaríamos aquí un rato más. Pues, Santi, si te parece, vamos a ver ahora en ProRealTime cómo lo buscamos, porque lógicamente en ProRealTime, en mercado americano hay 8.000 y pico acciones. No vamos a buscar manualmente estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos desarrollado un patrón, un buscador, un screener, vas a ProScreener, aquí lo tenéis, y tenemos desarrollado a través de compañeros yo lo tenía desarrollado, pero en modo básico, pero ahora en la plataforma, en la comunidad, tenemos gente especializada que sabe programar muy bien y estamos cada vez afinando más estos buscadores, ¿no? Por ejemplo, este es uno que estoy probando que nos hizo Ismael de inicio de etapa 2 y que estoy viendo algunas cosas que mejorar. Pero fijaros, patrón de compra 1, versión 1.5, este es el que estamos haciendo. Bueno, pues si le das al buscador, inmediatamente, yo lo tengo para que lo busquen en Estados Unidos, que es donde más trabajo. Vamos a ver, ahí está. Vale, y ya nos saca automáticamente, en este caso, seis acciones. Si le damos a la primera, yo la suelo organizar por volumen para que me salgan las de más volumen arriba, aunque tiene un filtro de volumen. Y aquí está, aparentemente nos va a salir la primera acción con patrón de compra 1, ¿lo veis? Fijaros, es una etapa 2 en semanal y en diario tiene un nuevo máximo y a partir de aquí 1, 2 y 3 máximos decrecientes, ¿lo veis? Y dices, joder, Juan, pero parece muy lejos de la media y siempre me dices que habrá posiciones largas cerca de la media. Fijaros la distancia. Este es otro indicador que tenemos que nos indica la distancia entre el cierre y la media de 20. Es un 2,3. ¿Me cumple el 4%? Sí.
Vale, perfecto. Bueno, una vez encontrados estos, pues tienes que andar buscando el que te parece más interesante, ¿no? A ver si hay alguno que a mí me guste más. Bueno, podría ser ese, a ver, este. Este está muy bien, por ejemplo. Bueno, relativamente bien. No, no me gusta mucho. Ya os digo luego por qué. Y este, bueno, este podría estar mejor. Este es el que más me gusta, digamos, ¿no? De los que acabamos de ver. Tiene un nuevo máximo y a partir de ahí buscamos máximos decrecientes, ¿lo veis? Hacia la media. ¿Dónde daría la entrada aquí? Pues sencillo. En cuanto supere este máximo, 78,07 es el máximo, 78,20. Me da igual. Stop inicial, vamos a suponer que sea un 1% debajo de este. Pues por aquí. Esto sería nuestro riesgo máximo, que no puede ser más de un 6%, una cosa así. Vamos a ver cuánto estamos hablando. Estamos hablando de un 1,50 en este caso. Pues fantástico, me cumpliría perfectamente, ¿vale? Este sería un patrón de compra 1. ¿Por qué el anterior no me gusta? Para los más avanzados os voy a dejar unos segundos para que lo veáis. La gente nueva no lo va a ver, desde luego, pero fijaros, no me gusta por cómo tenemos en semanal. Tenemos una vela envolvente, ¿lo veis? Entonces, esto, lejos de la media, lo más normal es que tenga continuidad bajista. Sería lo suyo. Bueno, pues de esta forma tan relativamente sencilla, no, tan sencilla, aquí todo de relativamente, podemos hacer la búsqueda en el NISE o podemos buscarla en el Nasdaq o en España o en Europa, donde queráis, ¿no? Aquí tenemos otros 4, ¿cuántos salen? 6 también. Bueno, pues 6 acciones que tienen un patrón de compra 1 en este marco. ¿Los veis? Ahí están. Ahí tienen los marcos, marco temporal diario con patrón de compra 1. ¿Lo veis? Siempre la misma característica, nuevo máximo y luego 3 a 5 máximos decrecientes. ¿Vale? Hay algunos interesantes y algunos no, como ese que tenemos en pantalla. Máximos decrecientes, ¿lo veis? Es lo que buscamos. Y ojo que esto lo podemos buscar en cualquier marco temporal. Fijaros, aquí lo tengo separado para diario, pero podría escoger para intradía o para core trading, para largo plazo. Imaginaos, si queremos invertir en largo plazo, pues buscaríamos un patrón de compra 1 semanal. Pues sencillo. Y de la misma manera que tenemos patrón de compra 1, bueno, aquí tenéis todos los patrones que suelo usar, tenemos el patrón de venta 1. ¿Lo veis? Y lo mismo, le das a buscar y automáticamente, si lo hay, te saca alguno, ¿no? Bueno, en este caso saca 3. Bueno, solo 3. Vamos a ver. Aquí tenemos el primero. Llega un nuevo mínimo. ¿Lo veis? A partir de ahí que buscamos de 3 a 5 mínimos crecientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Dentro de una etapa 4 en diario y una etapa 4 en semanal. ¿Lo veis? En realidad esto lo que nos hace es agilizar la búsqueda. Agilizar la búsqueda. Y es la forma en la que yo busco las acciones que luego subimos a la plataforma. Aquí tenéis otro. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo veis? Bien, perfecto. 5 mínimos crecientes. Si luego perdiera el lunes perdiera este mínimo, 7,10 es el mínimo. Venga, pues la entrada en 7,07, por ejemplo. Y el stop estaría aquí arriba, por ejemplo. Este debería ser un 7% como máximo, un 6, un 7% como máximo. En este caso, nuestro stop sería de un 3,11. Perfecto, nos encaja perfectamente. ¿Y qué movimiento buscamos? Lógicamente, posición corta, la apertura aquí, pues que se vaya como mínimo aquí, que es el mínimo relevante anterior, y luego, pues, ojalá mucho más abajo, ¿no? Bien, pues esta es la forma en la que yo cada fin de semana busco todas esas acciones que publicamos en la página, en Seeds Mentor, y que, por ejemplo, ahora mostrar listas, si voy a listas, y aquí ya tengo preparadas las de esta semana, más o menos, ¿no? Estas son las que me salen por los distintos patrones en los que habrá algún patrón de compra 1 o algún patrón de venta 1, también muchos patrones 1, 2, 3, y aquí, bueno, pues tenemos la lista alcista y la lista bajista que también ya la tengo casi terminada, con ya las 2 acciones que voy a escoger para esta semana. Y es así como buscamos, Santi, y cómo vamos. Bueno, esto es solo una breve pincelada, lógicamente tiene muchas cosas detrás, pero como me habías pedido, como me habías dicho, dar un pequeño enfoque de lo que son los patrones, pues he decidido empezar por estos 2 y luego en próximos RST, si quieres, abordamos otros distintos. Y por lo menos así vamos despejando dudas acerca de nuestra operativa y yo creo que se hará más amena. Pues se hará más ameno el visionado de cada RST sabiendo lo que es un patrón, en qué consiste y, como tú bien dices, detectando las tendencias en marcha y los puntos de entrada. Eso es lo importante. Bueno, nosotros yo creo que en cada uno de los ejemplos formativos que tratamos insistimos siempre de que sin patrón no hay operación. Si no hay patrón, no hay operación. Es el momento de tirarse a nadar, ¿no?
es muy peligroso entrar en un valor a ciegas, ¿no? Oye, me parece que está alcista, pero aunque esté alcista, puede estar en un momento que no es adecuado de entrada. Entonces, por eso es muy importante el tema de los patrones, que pueden ser estos que explico yo o cualquier otro que haya por ahí, que funcione. Yo simplemente explico los que a mí me funcionan. Si te parece, sin más dilación, te voy diciendo los valores que nos han ido pidiendo dentro del mercado local para esta semana. En primer lugar, nos piden que miremos Celnex para ver un posible patrón de compra 1. Pues mira, pues ponemos en práctica el patrón de compra 1. Bien, Celnex, en primer lugar, lo que hablábamos antes era que buscábamos buscábamos que ambos marcos temporales estuvieran alineados, ¿verdad? ¿Qué etapa tenemos en semanal? Una etapa 4, ¿lo veis? Media de 20 bajando, media de 40 bajando, mínimos relevantes decrecientes y los máximos, bueno, pues este y luego el siguiente, que parece que va a ser este, también decrecientes. Por lo tanto, ya veis que algo chirría, ¿no? No hay ese alineamiento de los marcos temporales que buscamos. Bien, además está llegando a una de las zonas posibles de giro, unas zonas posibles de giro. Es verdad que parece que puede tener continuidad todavía un poco hacia arriba. ¿Por qué? Porque veo dos detalles, fijaros en semanal. Detalle 1, esta mecha. Esta vela, ¿cómo fue? Fue roja hasta aquí, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Y qué ha pasado? Se ha dado la vuelta. Eso es eso lo que nos habla es que hay demanda, hay interés comprador. Segundo detalle, fijaros, es justo lo contrario. Es decir, esta vela fue muy verde y los vendedores recuperaron muchísimo, diciendo que aquí ya entramos en terreno de los vendedores. Y sin embargo, no ha tenido continuidad. Es decir, el mensaje bajista de esta top Intel no ha tenido continuidad. Y cuando eso ocurre, lo más normal es que haya continuidad alcista. La negación de un mensaje bajista es alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inhalación todavía puede continuar. Podría continuar. Claro, podría continuar si Celnex cotizara solo, pero Celnex cotiza en un ecosistema, ¿no?, que se llama el mercado español y que si el mercado español se cae, bueno, pues lógicamente Celnex también sufrirá, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En diario, ¿qué tenemos? Pues nuevo máximo, aquí lo tenéis, y a partir de ahí buscamos de 3 a 5 máximos decrecientes, ¿no? 1, 2 y 3, aquí lo tenéis. Entrada, aquí, stop, aquí. Objetivo, aquí arriba. Bien, no es mi favorito, porque ya veis que los mínimos relevantes son iguales, y eso pone en peligro, lo veis aquí, pone en peligro, ¿lo veis? Dos mínimos relevantes iguales, en tendencia alcista, los mínimos relevantes, ¿cómo tienen que ser? Crecientes, ya veis que no son crecientes, ¿lo veis? ¿Eso qué significa? Debilidad, un poco de debilidad. ¿Vale? Y además aquí ahora, bueno, pues tiene un patrón incluso 1, 2, 3. Para los que estáis más avanzados, tiene un patrón 1, 2, 3. Si supera los 45, 47, pues sería un buen momento. Entonces, el patrón de compra 1 ya lo ha dado aquí. El patrón de compra 1 lo ha dado justo aquí, más o menos a este nivel, cuando supera este máximo. Y entonces, por este criterio ya deberías estar dentro. Y si no, pues yo esperaría superar los 45, 43. Pero ojo, teniendo muy en cuenta que no estamos en etapa 2 en semanal, que esto es simplemente una inhalación, un retorno hacia la media de 20 dentro de una etapa 4 bajista. Así que sería muy, muy, muy escrupuloso si decido entrar con los stops. Otro valor que nos pide, en este caso vemos el ejemplo de patrón contrario, Acerinox para un patrón de venta 1. Nos piden ver un posible punto de entrada y objetivo. Vale, bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es analizar en semanal cómo está la etapa, ¿no? Aquí teníamos una etapa 2, lo veis, durante todo este tramo, una etapa 3 típica, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y luego ya una etapa 4 a partir de este día, de esta vela, de esta semana, perdón. ¿Por qué? Porque ha perdido este mínimo relevante, ¿ok? Mientras todo este tramo era etapa 3, vamos a ver, todo este tramo era etapa 3, ¿ok? Podríamos decir de aquí más o menos. Aquí empieza etapa 4. ¿Ok? Porque ha confirmado con la media de 20 bajando, la media de 40 bajando y el precio ya perdiendo la zona de soporte que había marcado en etapa 3. Bien, etapa 4, fijaros, exhalación, alejamiento del precio de la media, inhalación, ¿lo veis? Hacia la media de 20, tocó aquí y luego está haciendo exhalación. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que no me gusta del todo. Es verdad que está haciendo patrón de venta 1.
sin duda. Porque llega un nuevo mínimo, y ahí tenéis 1, 2, 3, 4, 5 mínimos crecientes hacia arriba, pero fijaros cómo son los mínimos relevantes en diario. ¿Lo veis? Los mínimos relevantes en diario no son decrecientes, no son decrecientes. Y eso me habla que puede estar comenzando una etapa 1 en este marco temporal. En este marco temporal diario. Por lo tanto, no es el escenario adecuado para abrir un patrón de venta 1. Es decir, si este mínimo hubiera ocurrido debajo de si este mínimo del 8 de abril hubiera ocurrido debajo del mínimo del 11 de marzo, entonces sí, porque sí tendríamos estructura de mínimos relevantes decrecientes, como era aquí, por ejemplo. Mirad, aquí tenemos el patrón de venta 1, aquí anterior, ¿lo veis? Aquí, entrada en corto aquí. Bien, pero en este caso, como ya los mínimos relevantes son crecientes y además viendo también el grado de penetración en la vela previa, me sugiere que Acerinos va a aguantar bien, va a aguantar bien en los próximos días y no va a perder este mínimo. No va a perder este mínimo en las próximas sesiones. Lo más normal es que esto tenga cierta continuidad alcista, se asiente por encima de la media de 20, confirmando el escenario de etapa 1 en este marco temporal. Así que no veo este patrón de venta 1 interesante por lo que comento, por los mínimos relevantes que ya no son decrecientes. Nos piden ver la situación actual de Solaria. Bien, bueno, pues una etapa 2, incipiente, ¿no? Ahora mismo acaba de ponerse alcista. Fijaros, 3 grandes velas sólidas, 1, 2, 3, a la tercera se acaba. ¿Lo veis? Se acaba el movimiento, hace la inhalación y desde ahí vuelve otra vez con fuerza. Vale, perfecto. 3, bien, etapa 2 alcista. Diario, etapa 2 alcista. ¿Y qué tiene? Tiene un patrón de compra 1, ¿lo veis? Aquí, un patrón de compra 1. Entonces, un valor interesante donde ¿dónde está la entrada? Pues un poquito por encima de los 22.16, 22.24, por ejemplo, podría ser. Stop, pues si imaginaos que el martes nos hace esto y rompe hacia arriba, vamos a suponer que nos hace, jolinas, a ver si lo pongo bien, ahí, que nos hace una vela verde hacia arriba, stop debajo del día de entrada o del día anterior, el que sea más bajo. Bien, pues es evidente que es el día anterior y le ponemos un 1% más, no sé, sin cálculos, ahí, 21.29. Pues esto sería nuestro riesgo. No puede ser superior a un 7%, que en este caso no lo es. Bueno, no lo es. Vamos a medirlo más o menos. Estamos hablando de un 4,40 más o menos, ¿no? Un 4,27. Bueno, pues fantástico. Objetivos. Bueno, pues lógicamente que se vaya aquí arriba, en la zona de 23, y luego ya la siguiente referencia, pues habría que buscarla. Vamos a ver. La siguiente referencia es el máximo relevante en la zona de 25,72. Así que Solaria, interesante, interesante. Mi única duda, y es duda general con el mercado, es que pienso que Estados Unidos puede irse hacia abajo y que entonces entiendo que nos va a arrastrar y por lo tanto las posiciones alcistas pues van a tener en distintos valores, van a tener más dificultades para conseguirlo, ¿no? Pero si lo aisláramos, si Solaria fuera un solo ente que no le afecta a nada exterior, pues esa sería mi forma de proceder. Nos piden ver un posible futuro punto de entrada en FaceFi. Punto de entrada, me dices alcista, entiendo, Sí, ¿verdad? alcista, largo, sí. Bueno, a ver, lo de siempre, semanal, ¿en qué etapa? Etapa 4, ¿no? Clarísima, yo creo que hay poco que decir, ¿no? ¿Puede ser que aquí esto sea un fin de etapa 4? Puede ser, porque es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, con un latigazo tremendo, ¿no? Pudiera ser, sí, pero de momento esto sigue siendo una etapa 4. En diario, veis cómo está intentando pelear por construir una etapa 1, ¿no? Intenta ponerse ligeramente por encima de la media de 20, pero no termina, enseguida vuelve otra vez a meterse por debajo. Yo la verdad es que no la veo todavía preparada. Si es verdad que, ¿dónde podría ser interesante? Fijaros, como tiene un 18% respecto del precio actual hacia la media de 20 en semanal, no sería de extrañar que se fuera hacia esa zona. Y eso es un porcentaje que, bueno, puede ser apetitoso, ¿no? Pero para ello, en diario, tiene que ponerse en etapa 2. Cosa que todavía no está. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando supere los... espera, ¿cuánto es esto? 3,19. Cuando supere los 3,19, aquí, entonces si el precio está ya aquí, ¿cómo estará la media de 20? Le habrá obligado a ponerse alcista, a ponerle ya curva alcista. Estaremos empezando la etapa 2 y además superando estos máximos, bueno, pues ahí sí que podría ser un escenario de entrada, pero ojo, en los 3,21, por ejemplo, pero fijaros, siempre que tengamos claro
que estamos dentro de una simple inhalación en diario. Puede ser, ¿vale? Siempre esto. ¿Qué pasa? Que como esta inhalación tiene un 18% a día de hoy, esta media de 20 va bajando en semanal, mañana será, el lunes o el martes será un 16, un 15, va bajando, ¿no? Siempre sabiendo que estás haciendo un movimiento contra tendencia. ¿Ok? Por lo tanto, quiere decir que tienes que estar más atento a cualquier posible giro hacia abajo de nuevo para salirte. Pero hasta que eso no ocurra, hasta que no veamos un precio por encima de los 3,21, o sea, en 3,21 o por ahí, yo no me plantearía una entrada en FaceFi. También nos plantean una entrada a largos en Farmamar. Etapas, como siempre, semanal. ¿Qué hacemos primero? Ver la etapa. La etapa en semanal es una etapa 1, ¿ok? Ha cortado clarísimamente por encima de la media de 20 y ha superado un máximo relevante. Si hubiera superado 2, es decir, que esto ya estuviera aquí, entonces hablaríamos directamente de una etapa 2 alcista, porque la subida ha sido muy fuerte. Ahora, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas subiendo a un 30% de la media. Esto lo que nos hace pensar es cuidado. Cuidado porque puede haber algún tipo de inhalación, que sería lo suyo. En diario, ¿qué tenemos? Una etapa 2 clarísima, ¿no? No hay ninguna duda. ¿A cuánto está con respecto a la media de 20? A un 7,59. Juan me dijo, hablamos que más de un 4% con respecto a la media de 20 no lo cogíamos. Bueno, pues ¿esto qué significa? Espera. ¿Por qué? Porque después de una exhalación va a venir una inhalación. Y entonces ese sí que será el momento adecuado de entrada, porque esto ya es una etapa 1 y puede hacer un buen movimiento para hacer otro impulso alcista, ¿no? Entonces yo ahora, sinceramente, en Farmamar esperaría a que hiciera la inhalación en semanal, es decir, que hiciera este movimiento en semanal. Más o menos hasta hacia esta zona, porque la media de 20 va a ir hacia arriba con fuerza y se va a encontrar con el precio bajando. ¿Okay? Eso es lo que yo esperaría. Y cuando eso lo haga y arranque de nuevo el alza, lo veremos en diario, buscar algún patrón para entrar. Yo de momento ahora mismo lo veo un poco a contrapié. A contrapié. Estamos muy lejos de la media de 20 en ambos marcos temporales. En diario un poco menos, es un 7, tampoco es que sea una barbaridad, especialmente para Farmamar, pero fijaros cómo todavía le queda un recorrido bajista aquí en semanal para poder hacerlo más atractivo. Lo que sí veo es que en X tiempo veo a Farmamar clarísimamente en los 83, en esa zona de 83. La duda es, ¿lo va a hacer directamente hacia arriba? Podría, por supuesto, en bolsa puede ocurrir de todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que marcar unos criterios que respetemos a lo largo del tiempo. Y nosotros, después de 2, 4, 6, 7 velas seguidas alcistas, en cualquier marco temporal no entramos. Nosotros tenemos que entrar cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. ¿Vale? Con esto quiero decir que es un valor que puede ser interesante, sin duda alguna, pero que el timing no es el adecuado. Otro valor que también nos piden para posible entrada en largos, IAG. Bueno, etapas. Bueno, pues esto es una etapa 4 en semanal, media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decreciente, 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 mínimos relevantes decreciente, aquí es decreciente, luego vuelvo a trazar la estructura decreciente, decreciente, ¿vale? Bien, y ahora mismo tiene lo que puede ser un fallo de patrón de venta 1 en semanal, un fallo de patrón de venta 1, puede ser. ¿Qué nos decían? Para posible entrada en largo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Vale. Bueno, yo la veo muy pronto, la veo muy pronto. Es verdad que da signos de que puede haber agotado aquí ya la caída, pero la veo muy pronto, muy temprana, digamos, ¿no? Fijaros que en diario apenas la media está plana, la media de 20, y nosotros entramos con la media de 20 alcista, no plana. Por lo tanto, bueno, para mí es muy pronto. Y además en etapa 4 todavía en semanal. ¿Con síntomas de acabar esa etapa 4? Sí, pero en etapa 4. Por lo tanto, no es interesante todavía IAG. Si alguien está especialmente interesado, yo lo primero que le pediría es superar los 1,78. Bueno, si me supera esos 1,78, podría ser interesante, pero fijaros, no es de las más atractivas porque os acordáis que nosotros siempre que entramos en una acción buscamos que el camino esté libre para seguir, ¿no? Que no haya resistencias cerca, quiero decir. Y fijaros aquí qué resistencias tiene. Una muy clara y muy gorda aquí. ¿Por qué es muy gorda? Uno, porque hay un hueco, ¿lo veis? Hay un hueco y además coincide con la media de 200. Entonces, entiendo que esta zona, si consigue superar esta zona, esta va a ser una zona de parada casi seguro.
Entonces, bueno, lo que yo busco es cuando entro, pues que haya un movimiento fluido hacia la izquierda, sin huecos, sin resistencia de media de 200. Entonces, eso es lo que buscamos, que haya ese movimiento fluido, cosa que no ocurre en IAG. Por lo tanto, entre que está muy temprano, es muy en el ciclo de vida de la acción, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, que es muy temprano, todavía no está en etapa 2, entre ese motivo y el otro motivo que tiene varias resistencias cerca, hace que IAG no sea interesante para entrar a corto plazo. Nos vamos, Juan, al último valor del mercado local. Venga. Situación de Atris Health. Bueno, a ver, etapa 4, bajista, ¿lo veis? En proceso de inhalación. Esto sería la exhalación, la caída desde la zona de los 11 hacia los 7, y esto es la inhalación, ¿lo veis? ¿Qué hace? Corregir la distancia que ve entre la media de 20 y el precio. Ya sabéis que el precio y media siempre se van a cruzar, salvo escenarios muy, muy raros, ¿no? Siempre se van a volver a juntar, ¿no? Entonces, claro, esta inhalación, este giro, hace que en diario veamos el comienzo de una etapa 2, ¿lo veis? Aquí está el comienzo de una etapa 2 con ya la media de 20, superando dos máximos relevantes, ya construyendo esa etapa 2 alcista. ¿Es interesante Atris? No sé si me preguntan para entrar. No, pero... una situación. Situación. Sí. Vale. Primero, Atris hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Volumen. Es muy pequeñito. ¿Ok? Y entonces eso hace que el spread, es decir, el diferencial entre la compra y la venta sea grande. A lo mejor no es tan grande como en la situación actual, que está el mercado cerrado y que se abre el spread, ¿no? Pero aún así suele ser grande y estás pagando una comisión implícita, ¿no? Que decimos, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué recorrido le queda? Pues sí, es verdad que todavía le quedaría otro 6% por lo menos, o incluso un poquito más hacia la zona de resistencia menor. Bien, en términos de porcentaje podría ser atractivo. Pero ¿qué pasa? Fijaros en diario. Vemos el ciclo de vida, etapa 4, etapa 1, y ahora podríamos incluso empezar a hablar de una etapa 2, pero fijaros dónde está el precio con respecto a la media de 20. Un 8,84%. Y nosotros no entramos más allá de un 4% con respecto a la media de 20 en términos generales. Bien, por lo tanto, es algún valor que puede ser interesante, pero que yo esperaría algún tipo de innovación hacia la media de 20 para algún tipo de patrón de compra 1, tratar de aprovecharlo y conseguir con ese siguiente movimiento alcista esto que parece que nos falta de inhalación hacia la media de 20. Pero ojo, estamos yendo contra tendencia en semanal, por lo tanto, bueno, cierto, no sé, hay que tener cierto cuidado, ¿no? y rigurosidad con los stops. Cambiamos, si te parece, Juan, de continente. Nos vamos al mercado USA, vemos lo que han hecho los índices directores de allí. Venga, vamos a empezar como siempre por el Standard & Poor's. Bueno, Standard & Poor's, bueno, pues tenemos una etapa 4 en marco temporal semanal, aquí lo tenemos, en proceso de, fijaros, un patrón de venta 1, lo que acabamos de ver en formación, lo vemos aquí, ¿no? Vemos un nuevo mínimo y a partir de aquí mínimos crecientes, 1, 2, 3, 4, entrada aquí en corto, stop aquí arriba, objetivo, que esto se vaya aquí abajo. Es verdad que cuando la inhalación arranca con una gran vela sólida, este primer patrón de compra 1 suele dar fallo. Así que no me extrañaría que esto siguiera cayendo un poquito más, pero no llegara de inicio a este nivel, ¿okay? Sino que intentara rebotar un poquito y luego sí que podría ser la buena, ¿no? la bajista. Pero de momento, bueno, pues continuidad bajista es lo que vemos en este mercado americano en marco temporal semanal. En diario, otro tanto de lo mismo. Lo tenéis ya subido en la plataforma, el análisis completo. Vemos como ya tenía una etapa 2, tenía una etapa 2 y tiene una etapa 2. ¿Por qué? Porque en una subida, en una exhalación, perdón, ha superado este máximo relevante y este, ¿lo veis? Ha superado esos tres máximos relevantes. Entonces es cuando pasa de etapa 4 a etapa 2 directamente. Es decir, la etapa 1 es casi inexistente por la verticalidad de la subida. A partir de ahí, ¿qué está haciendo? Está haciendo exhalación, inhalación. ¿Y esa inhalación dónde está? Está en la zona 40-60, que es la óptima, digamos, ¿no? Para continuar su camino alcista. Pero hay un concepto que denomino sándwich, porque se van solapando las velas rojas, que me habla de la posible continuidad bajista en los próximos días del mercado americano. Fijaos que
cuando veáis esta alternancia de colores y además con velas sólidas, cuando veáis que se solapan unas a otras, cuando veáis este sándwich, esto suele terminar rompiendo en el sentido del movimiento actual que tenga, ¿no? Que en este caso era claramente bajista, ¿no? Entonces, una pérdida de los 4.380 yo creo que nos va a hacer tener continuidad bajista y por lo tanto esta etapa 2 alcista ponerla en bastante peligro. Por lo tanto, cada vez que veáis un sándwich de estos, mirad de dónde viene, y viene de una caída, pues lo más normal es que haya continuidad bajista. Veremos a ver si lo cumple mañana mismo ya, ¿no? Mañana o pasado. Entonces es un poco el escenario en el Standard & Poor's. Si vamos al Nasdaq, bueno, el Nasdaq pues tiene un poco, está aún más débil, ¿no? Digamos, ya tiene una etapa 4 más definida. Lo mismo, ha empezado con la inhalación con una gran vela sólida, por lo tanto, este patrón de venta 1 suele dar fallo, es decir, no hace esto directamente. Que dé fallo significa que no hace esto directamente, que sería lo suyo dentro de una etapa 4, sino que es posible que haga esto, luego se recomponga un poco y luego ya veremos si en la tercera es la correcta, ¿no? Ese pues, sería un posible escenario. Y en diario tenemos algo parecido, ¿no? Fijaros, ¿veis el sándwich también aquí? Rojo, verde, rojo. Bien, esto lo que nos indica es que lo más probable es que mañana pierda este nivel y haya cierta continuidad bajista que coincide con esta continuidad bajista. ¿Ok? Bien, eso es un poco el escenario en en Nasdaq. Estaba pensando ya en el siguiente. Y si vamos a ver el Russell lo vemos porque ya sabéis que es el análisis del gran pelotón, ¿no? Son 2.000 acciones de pequeña capitalización, entonces es lo que llamamos el gran pelotón. Y bueno, aquí vemos cómo también está en una especie de etapa 4, un poco más chapucera, digamos, ¿no? Etapa 4, un techo redondeado, y ya sabéis, cuanto más grande es el techo, más grande es la caída esperada. The bigger the top, the bigger the drop, es como dicen en Estados Unidos. Entonces no sería de extrañar que esto lo viéramos aquí en 1500 dentro de unos meses. No sería nada de extrañar. De momento, bueno, pues está haciendo un arranque bajista y podríamos decir hasta un patrón 1, 2, 3 bajista, ¿lo veis? 1, 2 y si pierde los 1966 estaría activando este patrón de venta 1, que es un patrón de arranque bajista que nace cerca de la media, así que bastante creíble. En diario ha intentado hacer una etapa 1, incluso una etapa 2 aquí con un fallo de ruptura de continuación alcista. Este es el concepto con el que empezamos en el IBEX 35 esta mañana, hace unos minutos, ¿no? Fijaros, el IBEX 35 está así. Ahí, ¿ok? Acababa de romper una zona de resistencia y decíamos, si os acordáis en el análisis, si no le dais para atrás en el vídeo, y le decíamos, oye, la clave para que una ruptura sea buena es que la siguiente vela a la ruptura tenga continuidad alcista, porque si no, no, lo más normal es que como mínimo se vaya aquí, a la zona de los 2038, como mínimo. En este caso como mínimo y un poquito más, ¿no? Se ha ido más allá, bien, estropeando este fallo de ruptura de continuación alcista que comenzaría la etapa 2, arrancaría la etapa 2, cosa que no ha podido, la 1 sigue en una 1 cortando hacia arriba y hacia abajo. La zona clave a vigilar, bueno, pues esta de los 2941, que es aquí donde, bueno, puede encontrar alguna zona de compradores, pero es un sesgo, bueno, pues bajista en este índice. Ahora quería mostraros un gráfico, antes de terminar, Santi, antes de terminar con los índices americanos, un gráfico que es interesante. Aquí estamos viendo la evolución del Nasdaq, ¿lo veis? La evolución del Nasdaq. Vamos a ver ahora uno que es el SQQQ. Es un ETF inverso. ETF inverso. Es decir, si pusiéramos un espejo, estaría uno enfrentado a otro, ¿no? Fijaros porque es demoledor. Mirad en semanal. ¿Veis el pedazo suelo redondeado que está teniendo? Este es el ETF inverso del Nasdaq. Es decir, cuanto más sube el Nasdaq, más baja este. Y cuanto más baja el Nasdaq, más sube este. No es que los ETFs inversos para mí sean una maravilla, porque no siempre replican muy bien el movimiento inverso del subyacente, pero lo que sí me habla es de, ojo, cuidado con este movimiento, porque es que esto normalmente termina haciendo esto, hacia arriba. Y si lo hace, eso significa que el mercado americano se pega una buena castaña. Se pega una buena castaña. Que ya sabéis que a nosotros en realidad nos da un poco igual, porque
nosotros lo que nos perjudica mucho son las etapas 1 y la etapa 3. Pero las etapas 2 y etapas 4 es donde más cómodos nos sentimos, ¿no? Porque tenemos unos patrones claros y no nos saltan tanto los stops. Entonces, cuidado con este movimiento que está haciendo porque pueden venir curvas en los mercados americanos, ¿vale? Bien, dicho esto, Santi, si quieres pasamos a las acciones que tengas por ahí, o si tienes alguna por ahí del mercado Sí, americano. perfecto. Mira, en este caso nos piden ver la situación del oro. Pues vale, interesante, la veo interesante. Fijaros, varios conceptos que me vienen ya directamente a primera vista, ¿no? Etapa 2 en marco temporal semanal. Perfecto. ¿Mm? Etapa 2, media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Fantástico. En diario, también recuperación de etapa 2. Muy bien. Fijaros lo que siempre os digo, cuando la inhalación arranca con una gran vela sólida, el primer patrón de compra 1, es decir, suele dar fallo, ¿lo veis? Da fallo, vuelve otra vez y se recompone. Es en el segundo momento en el que suele ser la buena. Bien, pues aquí está. Aquí está. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el concepto de las medias que se juntan pero no se cortan, ¿lo veis? Y la distancia con la media es un 1,72 y además ha empezado una inhalación que ha sido rechazada. ¿Lo veis? Que de momento ha sido rechazada. Por lo tanto, un valor, el oro tiene muy buena pinta y de hecho en las acciones que pongo hay alguna vinculada al sector oro de minero y por eso las metí, porque también el oro tiene buena pinta. Fijaros, un cierre por encima de 1981 nos abre un buen camino hacia la zona de 2000 y pico. Así que interesante, no sé si te pedían para entrada, Santi, pero Simplemente la situación actual. el análisis, bueno, pues la situación es muy, muy interesante para el lado alcista y yo estaría muy atento a la superación de los 1982, por hablar en términos redondos, que sería una buena entrada con stop aquí debajo y objetivo como mínimo que se vaya a la zona de 2000, 2040, una cosa así. Muy interesante el oro. Otro valor que nos solicitan, Franco Nevada, también ver la situación. Bien, otra acción que está en etapa 2 alcista. Bien, ya lleva, bueno, está un poco lejos de la media en semanal, pero bueno, bien, alcista, perfecto. Y en diario, también etapa 2. Lo único que nos faltaría aquí es un patrón. Por eso la importancia de los patrones, de tener una serie de patrones definidos a que agarrarnos, ¿no? O sea, este es el típico que es una acción que está interesante, pues en diario, en semanal está alcista, en diario está alcista, pero no le veo un patrón determinado, no le veo un patrón determinado. Si esta inhalación hubiera sido hacia abajo, hacia aquí, bien, pues entonces teníamos un patrón de compra 1. Por patrón de ruptura de continuación alcista, pues tampoco nos está dejando una zona muy clara, ¿no? de entrar. Así que sí me parece interesante el valor, pero habría que encontrarle un patrón de entrada acorde, ¿no? A ese interés, ¿no? Y de momento no lo veo. Vamos a ver si te parece una de las acciones que trajimos en el newsletter de la semana pasada, que es ¿Vale? Pfizer. Sí, Pfizer. Sí, que nos ha Sí, saltado el stop. Sí. sí, la persona precisamente entró por patrón 2-3 Sí. sin analizar en profundidad la acción y por lo visto no le ha ido demasiado bien. Vale, bien. Fijaros, etapa 2 en semanal. Bien, perfecto. Está cumpliendo. En diario tenía un patrón 1, 2, 3, clarísimo. Patrón 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, 3, por encima de la entrada, es esta que tenemos entrada, pero fijaros lo que ha hecho. Abrió aquí, da entrada y el stop, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y en la misma sesión nos salta el stop. Vale, esta es una de las cosas más importantes de la formación. Es decir, cuando un valor te salta el stop, como en este caso, directamente, pues no puedes hacer nada más que aceptarlo. Y ojo, y es parte de la disciplina. De momento la caída posterior, bueno, no ha sido muy grande, aunque las mechas son por arriba, cuidado, no ha sido muy grande. El grado de penetración en la vela previa en semanal, pues es más del 50%, es decir, puede haber caídas posteriores y lo que es esta caída, este stop, este riesgo máximo, que no es más de un 6 o un 7% seguro, es lo que deberíamos ya tener topado, ¿no? Digamos, ¿no? Es nuestra pérdida máxima en esta operación. Mantenerlo
Es uno de los errores. No tener la disciplina para respetar los stops marcados es uno de los errores típicos de novato que a lo mejor no tienen consecuencia, o a lo mejor, imaginaos que ahora hubiera una caída fuerte, por lo que sea, y este 4% que debe ser esto, se te convierta en un 14%. Entonces ya tienes un problema. ¿Entendéis? Entonces, esa es una de las cosas que son claves, ¿eh? Y a ver si os puedo mostrar un segundito, ya que estamos viendo esto. Estas son todas las acciones propuestas, a través del newsletter, ¿no? Fijaros, Pfizer, yo ya la tengo contabilizada. He perdido un 3,47%. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que perder. Fijaros, en esta otra, la otra que habíamos propuesto, que era bajista, hemos perdido un 8,40%. Llevamos en el segundo trimestre un menos 11,88. ¿Ok? Vale, el arranque no es nada bueno. Pero lo que tenemos que hacer es mantener esta media de un 5,94% de pérdidas. Eso es lo importante. Si vamos a ver el primer trimestre, todas las operaciones cerradas de las propuestas en la formación, fijaros la rentabilidad, es un 94,70%. Y fijaros cómo empezamos también con dos negativas. ¿La veis? Pero ¿cómo son las negativas? Son muy pequeñitas, ¿lo veis? Un 4, un 2, un 4, ¿lo veis? Fijaros, aquí tenemos un poco el resumen. Media de operaciones perdedoras, un 6. ¿Lo veis? Siempre os decimos, el rango de la operación, el riesgo de la operación tiene que ser un 6 o un 7. Aquí lo tenéis, un 6,44, ¿vale? La media de las operaciones ganadoras, un 10,89. Claro, con esto tan sencillo, simplemente acertando un 53%, que casi es tirar la moneda al aire, tienes una rentabilidad, ¿no? Obtienes una rentabilidad. Claro, hay alguna ganancia en la que haces un 31%, que es tu máxima ganancia. Claro, eso es lo que te hace irse hacia arriba, ¿no? Pero fijaros, la tasa de acierto es de un 53% operando todas. Es decir, nosotros planteamos 2 alcistas y 2 bajistas siempre. Si nosotros seleccionamos en etapas 2 alcistas, las probabilidades de éxito son las alcistas, las que vamos a poner aquí. Si fuera etapa 4 bajista, las que más probabilidades serían las bajistas. Sin embargo, operándolas todas, con una simple tasa de acierto de un 53%, que tampoco es que sea una gran maravilla, se podría mejorar bastante, a lo largo de un trimestre se consigue unas rentabilidades interesantes, ¿no? Y en el segundo trimestre, pues ahora acabamos de empezar con 2 pérdidas, un 11,88. Veremos a final del trimestre dónde se encuentra esa cantidad. Pero aquí lo que voy es que es importante, es muy importante respetar el precio, el stop actual, el stop que tengas marcado. Y si se pierde un 3,47, pues se pierde un 3,47. Lo que tenemos que evitar es que ese 3,47 se convierta en un 34,7. Eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es uno de los posibles riesgos que podemos tener. Yo ahora mismo, si no hubiera respetado ese stop, bueno, pues de momento lo mantengo, pero siempre y cuando no me pierda este nivel. Si me pierde este nivel, bueno, pues la siguiente parada va a ser aquí. Entonces ya los problemas ya van a ser mayores porque hemos entrado aquí y hasta aquí ya estaríamos hablando de ya casi un 10%. Ya estamos hablando de cosas que no debemos permitir, pero más que por el porcentaje, que es que tampoco es que sea una barbaridad, es por el concepto de disciplina. La disciplina es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo. ¿Vale? Esa es un poco la idea, Santi. Insistimos que las propuestas que planteamos son propuestas de estudio, no de compra, no de venta, sino que son ejemplos que van destinados a que todos los conceptos que manejamos en SysMentor se interioricen mejor, nada más. Pues la siguiente acción que nos solicitan en este caso es Exxon. Sí, la persona entró en 86 por un patrón de ruptura de continuación alcista con objetivo en 91. Vale, lo veo aquí. Sí, veo el patrón de ruptura de continuación alcista. Aquí. Entró justo por encima, entró en este día, seguro. Bien, análisis. Etapa 2 en semanal, clarísimo, perfecto. Y en diario también etapa 2. Entrada por patrón de ruptura de continuación alcista, fantástico, que empezó un poco mal el lunes, pero es que el lunes, como os digo, las acciones no están solas, viven en un ecosistema que se llama mercado. ¿Y qué pasó el lunes en el mercado americano? Vamos a ver, SP, ahí está. ¿Veis? Hueco bajista, ¿lo veis? Cerró aquí y abre aquí abajo, hueco bajista. Entonces, claro, todas las acciones ese día sufren, o la gran mayoría. En algunos como Pfizer nos hacen saltar el stop. En esta, pues por ejemplo, no, porque el stop estaría aquí debajo, ¿no? Bueno, pues nada, para arriba. Y pues continuidad alcista y objetivo que se vaya a la zona de 91.
pues, ¿qué te digo? Que perfecto. Eso es lo que espero yo también. Siempre y cuando el mercado no se nos caiga a plomo, ¿no? Que esperemos que no. ¿Dónde tiene que estar el stop ahora? Bueno, como va a nuestro favor y ya llevamos varios días, el stop lo que tienes que hacer es mirar los 2 días anteriores, es decir, este y este, y fijarlo debajo del mínimo de los dos. Es decir, nuestro stop actual, voy a eliminar ya todo esto, en este debería estar un 1% debajo de este límite, de 85.19. Un 1% debajo de 85.19. Por lo tanto, ya casi está en break-even. Nos piden en este caso también que hagamos un seguimiento de una de las propuestas de estudio que nos planteó Julio, que es Zen. Vale, bueno, pues tiene toda la pinta de... A ver, vamos a ver, etapas. Vamos a hacer el análisis como siempre, aunque estas Blast son un poco distintas, pero etapa 4 y después de un desplome, una inhalación y ahora parece que quiere hacer otra exhalación, pero no tiene pinta de ir muy abajo ya, mucho más. Lleva 3 bajistas, bueno, a un 45% con respecto a la media, es decir, hay un buen recorrido hacia los 2,97, que podría ser un punto de confluencia. En diario empezó una etapa 2, ¿no? Una etapa 2, y ahora está haciendo la inhalación. La inhalación hacia la zona, ahí tenemos una zona de soporte, aquí, soporte menor, aquí, que es justo donde está ocurriendo, y además ya tenemos algún síntoma de giro, ¿no? Está bottom tail, aunque luego el jueves, mejor dicho, que el viernes no hubo mercado en Estados Unidos, bueno, pues estuvo un poco más débil, ¿no? Dejándonos esta top Intel y un mensaje un poco contrario a este. Bien, lo único que habría que esperar aquí es cuál de estos dos, cuál de este rango es el que recupera, ¿no? Para mí sería interesante si supera los 1,85, puede arrancar. Y como pierda los 1,67, que es el mínimo, cuidado porque todavía hay un movimiento fluido y puede tener un recorrido hacia la zona de 1,20. Así que cuidado con estas acciones que se mueven mucho. Son velas pequeñitas, pero esta vela pequeñita tiene rango un 8. Esta vela pequeñita, pero tiene rango un 7. Una grande de estas tiene un rango de un 12. O sea que cuidado con estos valores que pueden dar ciertos vaivenes importantes. En estos casos lo importante es ajustar el lote al stop buscado. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Bueno, pues esperar a la superación de los 1,84 o a la pérdida de los 1,66. Nos plantean una apertura de cortos en Apple. A priori me gusta, a priori. Bueno, a ver, ya me gusta un poco menos. Fijaros, decía, a priori me gusta por el tema de que si espero que el mercado americano pueda tener cierta continuidad bajista, pues Apple pues también la tendría, ¿no? A ver, de momento, etapas. En semanal estamos en una etapa 3. Vemos cómo está cortando hacia abajo y hacia arriba la media de 20 y ahora está en proceso de inhalación. Es decir, esto tiene pinta de caer un poquito más. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una envolvente, ¿lo veis? Una top Intel, lo que llamamos una top Intel encubierta, cuya pérdida de este mínimo, de los 165, nos abriría un camino bastante más abajo hacia la zona de 260, más o menos. ¿Vale? Así que, bueno, en términos de porcentaje tampoco es que sea mucho, un 4%, tampoco es que sea gran cosa. Por lo tanto, seguro que hay opciones más interesantes que Apple. Pero es verdad que el movimiento que yo espero es que haya movimiento bajista en Apple y en el mercado en general, ¿no? Fijaros que la media de 20 todavía está alcista. Y nosotros para posiciones cortas, como plantea este seguidor o esta persona, debemos tener la media de 20 bajista. Para posiciones alcistas, debemos tener la media de 20 alcista. ¿Okay? Cosa que no ocurre en este caso todavía. Por lo tanto, es demasiado temprano. Independientemente de eso, ¿yo espero un movimiento bajista? Sí. ¿Se podría aprovechar para que caiga? Sí, pero la siguiente referencia está a un 4%. Bueno, siguiente referencia, que puede parar o no parar, ya sabéis. Así que, bueno, es una opción, pero tampoco le veo gran recorrido, Santi. También nos plantean apertura de cortos en Intel. Vamos a ver si está en un momento más óptimo. A ver, Intel si tiene un poco mejor. Bueno, pues sí. Bueno, hay una diferencia clarísima. Mirad, vamos a poner otra vez Apple. Mirad las medias de 20 en semanal. Las veis, ¿no? Alcistas, verdes, mirad Intel.
bajistas rojas. Bueno, es una diferencia sustancial. Estamos en etapa 4 en Intel, o sea que aquí sí es interesante. ¿Y en diario qué tenemos? En diario tenemos una recuperación de esa etapa 4, parece ser, ¿eh? Intentó irse hacia arriba y fijaros cómo ha hecho la consolidación. Aquí intentó consolidar, ¿lo veis? Incluso con una vela verde, pero ya nos dio entrada. En realidad la entrada para corto ya nos la dio el jueves, perdón. Aquí, en cuanto pierde este mínimo, este intento de consolidación, es la apertura en cortos, stop aquí, perdón, entrada aquí con stop aquí. Encima de este máximo un 1% aquí. Como siempre, la definición, el stop donde por encima del máximo del día que entras aquí o del día anterior, que sea más alto, más un 1%, pues aquí, más o menos. Ese es nuestro riesgo. Y objetivos. El objetivo aquí está muy cerca, porque fijaros, objetivo, ahí va a haber lío. Aquí va a haber lío y aquí va a haber lío. Entonces tiene 3 objetivos muy próximos. ¿Ok? Y en porcentaje, ¿cuánto estamos hablando? Vamos a ver, al mejor de los casos, un 3,44. Bueno, pues no lo veo tan interesante, la verdad. No lo veo tan interesante. Sí es verdad que ya está, ya ha arrancado bajista. Esto es lo que espero que haga Apple. Este movimiento, este. Bueno, pues este ya lo ha hecho un día antes, digamos, ¿no? Entonces, pero también es verdad que de momento el recorrido no es muy potente. No tiene un 15% por delante, ¿no? Que es lo que buscábamos, ¿no? Pues último valor del mercado USA, también apertura de cortos en Microsoft. Bueno, pues todo tanto de lo mismo. ¿Veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 3 y ahora ya empezando una etapa 4, especialmente si pierde estos niveles, estaríamos llegando a una etapa 4. Vemos cómo ha negado, ¿veis el sándwich? Aquí lo tenéis, sándwich. Esto tiene pinta de Microsoft verse en la zona de 270 en los próximos días, sinceramente. Cortos ya el viernes, el jueves, aquí, con el sándwich. ¿Ok? Aquí. Y diréis, oye ya Juan, pero estás abriendo posiciones cortas lejos de la media, un 7,14. 7,14 es aquí, vale. Ya, pero hay 2 excepciones. ¿Os acordáis? Cuando haya hueco, cuando esa distancia con respecto a la media sea generado por un patrón 1, 2, 3 o por un hueco. O por un hueco, ¿lo veis? En este caso es por un hueco, por lo tanto, sí aplicamos, sí podemos comprar con una diferencia de 2 con respecto a la media de 20, de más de un 7%, ¿vale? Y más de un 4%. Y en este caso, pues sí que sería el patrón interesante para abrir posición corta ya el jueves pasado, o sí confirma, pero también es verdad que el primer objetivo está relativamente cerca, ¿no? Que luego puede tener continuidad, pues posiblemente. Fijaros, si pierde estos niveles, una cosa importante es, mirad qué movimiento fluido hay, ¿lo veis? No hay zona de soporte hasta los 235 y ahí sí que ya empieza a ser algo más interesante. Desde aquí hasta aquí estamos hablando de un 12%. Vale, pues eso sí que podría ser interesante. Última sección del presente RST, cripto. Entramos al territorio minero. ¿Nos comentas qué han hecho los principales criptoactivos, Juan? Venga, empezamos por el Bitcoin. Y bueno, vamos a ver, el escenario está un poco embarullado, digamos, ¿no? Fijaros que la media de 20 es bajista, de 40 alcista. Esto se debe a la tremenda volatilidad, ¿no? Ahora mismo estamos en proceso de inhalación, y que parece que va a tener cierta continuidad bajista. ¿Por qué parece que va a tener cierta continuidad bajista? Bueno, pues en semanal no se aprecia tanto, bueno, es un arranque bajista en la exhalación y que puede irse hacia la zona de los 37.000. ¿Dónde lo veo más claro? Lo veo en diario. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que se conoce en chartismo. No soy yo muy chartista, la verdad, pero hay veces que hay figuras que se ven claras, que son, sería más o menos, yo creo que se llamaba esto un gallardete o algo así. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más normal es que estos movimientos terminan rompiendo por el lado en el que vienen, ¿no? En el sentido, mejor dicho, en el que vienen, sentido bajista. Así que no sería de extrañar que, bueno, viéramos un mínimo, en cuanto se pierda el mínimo anterior creciente, haya un movimiento hacia la baja, hacia la zona de los 37.000 más o menos, de zona de soporte. Así que escenario pienso que bajista en los próximos días de Bitcoin, ¿vale? Y si vamos al Ethereum, bueno, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Fijaos cómo ha hecho la inhalación, ahora está empezando la exhalación y yo creo que esa exhalación todavía puede tener más continuidad por exactamente la misma razón. Yo creo que se ve claro aquí también la estructura esta, que bueno, me perdonan los chartistas si no es gallardete, pero me suena que sí. Este tipo de estructuras suelen romper por el lado
de la tendencia previa, en este caso bajista, ¿no? Y la siguiente referencia, pues podríamos verla aquí en los 2.819 y luego ya la siguiente aquí abajo en los 2.500. Así que creo que podemos tener cierto sesgo bajista en los próximos días en criptomoneda. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sitesmentor.com, canal de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBook, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y sobre todo nos podéis contactar en info@sitesmentor.com. ¿Algo más que añadir, Juan? Sí, nada, que no se corte nadie en contactar con nosotros, en hacernos cualquier pregunta al email o lo que sea, porque bueno, nosotros estamos encantados, esto nos apasiona y es algo que nos gusta mucho interactuar y hablamos con todo el mundo y contestamos de la mejor manera que sabemos a todo el mundo, ¿vale? Así que no se corte nadie, que no se quede nadie con ninguna duda. Sí, además estamos pendientes siempre de comentarios, preguntas, sugerencias. Sí, Como sí. bien dice Juan, esto es nuestra pasión. Pues nada más, hemos acabado esta edición express. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Venga, cuidaros. Chao.